Siempre me impresiona el relato de José, hijo de Jacob. Era el hijo preferido de Jacob. Y tuvo un sueño donde vio que sus padres y sus hermanos se inclinaban ante él. Esto creó una tremenda envidia entre los hermanos. Pues aparte que ya se la tenían porque era el preferido del papá. Eso el papá no lo ocultaba, lo decía muy claramente. Y entonces eso lleva a que los hermanos primero lo tiran a un pozo porque querían matarlo. Entonces Rubén le dice, no lo maten, métanlo en el pozo y después vemos qué hacemos. Porque Rubén, el hermano mayor, quería salvarlo, quería convencerlo de que no le hicieran nada. Pero él se fue y mientras tanto pasaron unos comerciantes y lo venden. Ven cómo hay como una humillación de José continuamente. Es metido al pozo, después lo venden, después cae en una casa donde sí, el dueño de la casa le toma confianza, lo pone administrador de la casa, pero la esposa quiere abusar de él. Entonces él le dice que no puede hacer porque respeta al dueño de la casa. Y entonces lo acusan. Pues la mujer lo acusa de que él quiso abusar de ella. Y lo echan a la cárcel. Allí, finalmente, el faraón tiene unos sueños que solo él logra descifrar, que anuncian 7 años de prosperidad, 7 años de escasez. Él le dice al final al faraón que tiene que escoger un administrador sabio que en el tiempo de la abundancia recoja para el tiempo de la escasez. Y el faraón lo escoge a él justamente. Y empieza a tener poder. Pues eso es un relato que está en la Escritura. A nosotros no nos interesa si fue algo histórico o no lo fue. El hecho que los judíos después llegaron a Egipto y se quedaron. Y en este momento, pues los hermanos de José también pasan por ese tiempo de escasez, van a Egipto, buscan a José. Pues no buscan a José, buscan ayuda, ¿verdad?, para comprar los alimentos. Y José los reconoce, pero se hace valer un intérprete para que ellos no lo reconozcan a él. Y entonces les pregunta por el padre y si tiene algún otro hermano. Y efectivamente, tenía otro hermano, más joven. Y él le dice, sí, bien, lo voy a soltar, uno se queda aquí, pero sí, ustedes no pueden regresar si no traen al otro hermano. Y esto es lo que pasa. Llevan al otro hermano finalmente, y es entonces cuando José se da a conocer. Es tremendo, fue un tremendo impacto para los otros hermanos, porque imagínense, ellos lo habían vendido, habían querido matarlo, y ahora él tenía todo el poder para vengarse, pero no lo hace, porque él tiene una comprensión de la historia desde la fe. Él comprende que Dios ha permitido todo eso para poder ayudar a sus hermanos. Fíjense qué importante, hermanos, es la fe, que nos dé una visión de la historia, comprender nuestra historia, porque muchas veces
Solo nos quedamos en que aquel me hizo daño, entonces yo me quiero vengar de ese fulano. Y ya está, sea quien sea. Y no tratas de ver tu historia desde la fe. ¿Qué es lo que hace José? José mira su historia desde la fe. Y vemos incluso que todos los padres de la iglesia ven en José una figura de Jesucristo. Como él, Jesucristo, entra en la cruz, que es la máxima ignominia, la máxima humillación, pero lo transforma en un instrumento de gloria. Porque no solo es glorificado cuando resucita, sino ahí mismo, estando en la cruz, es glorificado por el Padre. Porque ahí se muestra el poder de Dios, que por la cruz nos libera de nuestros pecados, a nosotros. Porque Él entra en la cruz para perdonarnos. Por eso, hermanos, esto es lo que Jesús quiere, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y está librando una batalla para arrancarnos de las garras del maligno y conducirnos a Dios. Está librando esa batalla. Allí en la cruz está librando la batalla. Cierto que eso fue un evento, ya sucedió, pero en cada momento de la historia, la gracia de la cruz llega a nuestra vida. Cada vez que te acercas, por ejemplo, al sacramento de la penitencia, eres perdonado, soy perdonado por la fuerza de la cruz. Cada vez que celebramos la Eucaristía es hacer presente el sacrificio de la cruz en medio de nosotros. Por eso es ahí donde viene a actuar Dios en favor nuestro, viene a liberarnos del engaño del maligno. Porque ¿cuál es el engaño del maligno? El engaño del maligno es hacerte creer que Dios no te ama. Y que por eso te vienen tantos acontecimientos de dolor y sufrimiento. Porque Dios te ha abandonado, porque tú no le interesas a Dios, tú tienes que luchar por tu vida tú solo, tú sola. Y no es verdad. Dice San Pablo que Dios te pensó desde antes de la creación del mundo. O sea que no estás solo en ningún momento. Porque Dios te sigue amando. Obviamente, hay dos maneras de relacionarnos con Dios. O Dios está aquí a tu lado, porque Él no te abandona, porque Él siempre estará contigo, protegiéndote, ayudándote, y tú le puedes incluso rezar y pedirle que te ayude, o tú le permites entrar en ti, que te llene de su amor, y tú puedas empezar a amar a todos, como Él te ama a ti. Y esa es la máxima liberación. Eso es lo que significa el reino de los cielos está cerca. Porque el reino de los cielos significa que ahí está Dios y que quiere entrar dentro de ti. Eso es el reino de los cielos. Y Jesús envía a los discípulos, a los apóstoles, con este poder que anuncia el reino de los cielos está cerca. Y entonces da una muestra de ese poder de Dios. Primero, curar enfermos, porque la enfermedad en la mentalidad antigua de los judíos es consecuencia de la acción del maligno. Resucitar muertos, porque obviamente esa enfermedad te puede llevar a la muerte. Ellos resucitaban muertos físicamente, lo que significa que les da un poder sobrenatural. El poder que Dios da a la iglesia es un poder sobrenatural. Pero hoy, sobre todo, te quiere a ti
resucitar si acaso estás en un pecado grave, porque el pecado grave, yo lo llamamos pecado mortal porque te lleva a la muerte del alma. Entonces, con el sacramento de la penitencia te devuelve la vida, te resucita. ¿Para qué? Para que puedas comulgar y recibir a Jesús dentro. Que habite dentro de ti, no solo esté afuera, sino habite dentro de ti. Dice, limpiar leprosos. La lepra, en aquel tiempo lo que se llamaba lepra era una enfermedad muy asquerosa que impedía el poder alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el leproso no puede estar en la asamblea litúrgica, no puede, tiene que estar fuera del pueblo, no puede estar en la asamblea litúrgica. Entonces, para poder entrar en la asamblea litúrgica, primero tiene que ser purificado. Nosotros necesitamos ser purificados de nuestros pecados para poder acceder a estar ante Dios y echar demonios, porque el que está detrás de toda esa destrucción es el demonio. Recordemos que el demonio, aunque puede tomar posesión de una persona, eso ya es lo último que hace. Lo que él normalmente hace, la manera en que nos ataca, y eso lo reconocen los exorcistas, la manera en cómo nos ataca el demonio es a través de la seducción. El demonio nos seduce. ¿Qué significa la seducción? Te presenta el mal como bien. O sea, te dice, bueno, con ese pecado nadie se va a dar cuenta, ahí lo vas a disfrutar tú solito, ¿no? O con esa persona sola, nadie se va a dar cuenta. Después se separan, ya no pasó nada. Pero es que con el alma no se puede jugar. Tu alma es inmortal y puede estar esclavizada al mal eternamente, o puede ser libre para amar eternamente. Por eso el Señor nos llama a que reconozcamos la necesidad de entrar en la batalla. ¿Cómo? Con la oración, con este anuncio de Jesucristo a las demás personas. Porque ya no solo los apóstoles son llamados a anunciarlo, toda la iglesia es llamada a anunciar esta buena noticia, y sobre todo con nuestras vidas. Y les llama también, por ejemplo, a llevar la paz. Dice, cuando entre en una casa, saludad. ¿Y cómo era el saludo judío? En hebreo se dice shalom. Significa la paz sea contigo. Esa es la forma de saludarse. Los griegos, por ejemplo, dicen una palabra en griego, creo que es algo así como jairé, que es alégrate, que es lo que le dice el ángel Gabriel a María en el texto bíblico, porque está escrito en griego. Pero se tradujo en latín diciendo salve, porque los latinos deseaban la salud. Pero entonces los hebreos desean la paz, que es lo máximo. Y si esa casa es una casa de paz, va a recibir la paz. Pero si no quiere la paz, esa paz va a volver hacia ti. Fíjense qué potente es esto. O sea, el saludo de un cristiano, cuando da la paz, no es solo un deseo de paz. Está entregando la paz que ha recibido de Cristo por el perdón de sus pecados, tú la puedes entregar al otro.
cuando le dice la paz sea contigo. Y esto los cristianos lo tenían muy metido en su corazón. Llevaban la paz a los demás. Ojalá nosotros, hermanos, también seamos personas de paz en el mundo que nos rodea, en nuestra familia, ¿verdad? No se trata simplemente de una paz de que no hay problemas, no, sino es la paz de sabernos amados de Dios, que eso te da la gran liberación a tu alma. Oremos.